más sangre, cuando el tejido necesita más oxígeno, necesita más nutrientes cuando está en actividad. Entonces son como si abriéramos y cerráramos las puertas, ¿no? Para que pasen los productos que se necesitan. Las médulas, en cambio, son ya estructuras diferentes. Ya no tienen esta estructura muscular tan potente. Tienen una capa muscular, pero ya no es tan potente y van a recibir la sangre que está pasando ya del territorio con todos los productos de desecho, ¿no? Además, la presión en las vénulas es mucho menor que la presión en los capilares. Bien, ¿cómo está el capilar, no? Vean la estructura de la pared capilar. Tal vez esto han visto en histología también. La pared del capilar está compuesta por una sola capa de células endoteliales. No hay más. ¿Sí? Estas son las células endoteliales y que están sujetas a una membrana basal, ¿no? Vean esta membrana basal donde se sujetan, digamos, las células endoteliales. Estas células endoteliales, además, tienen poros por donde circula el agua y los productos de intercambio. ¿Cuánto mide esta pared del capilar? 0,5 micras, ¿no? ¿Y cuál es el diámetro del capilar? De 4 a 9 micras. Este diámetro, lo vean, es exacto para que pase un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, por los capilares solamente puede pasar un glóbulo rojo, nada más. No pueden pasar dos glóbulos rojos. Son bastante delgados, ¿no? Rojo. Si pinta si este es el capilar, entonces está pasando así, en fila híbrida se dice, pasan los glóbulos rojos. La membrana del glóbulo rojo, entonces, si ustedes recuerdan, el glóbulo rojo también mide, por término medio, digamos unas 7 micras, entonces va a pasar por este capilar que tiene de diámetro hasta 9 micras. Y si hay capilares más estrechos, el glóbulo rojo se puede doblar porque es un disco bicóncavo, no es una esfera, como es un disco, entonces se puede doblar para pasar. Bien, entonces la membrana del glóbulo rojo está muy cercana a la pared capilar. Esto permite que el oxígeno, el glóbulo rojo que lleve el oxígeno, que libera el glóbulo rojo inmediatamente atraviese hacia el intersticio, ¿no? Entonces están cerquita, casi rozando la pared del capilar, pasando el glóbulo rojo. Bien, por eso tienen esta medida, el diámetro de los capilares. ¿Qué más podremos decir? Los poros que tiene el capilar, pues estas ventanas, estas puertas, las fenestraciones, que los vamos a llamar poros, por donde se realiza el intercambio, son muy estrechos, ¿sí? Solamente pasan sustancias de bajo peso molecular, como el agua, que tiene un peso molecular de 18, los iones, que tienen pesos moleculares entre 23 y 40, son pesos moleculares muy bajos. Luego pueden pasar también la glucosa, que tiene un peso molecular de 180, la urea, que tiene un peso molecular de 60. Entonces, estructuras que tienen pesos moleculares bajos, ¿sí? Estructuras grandes como las proteínas plasmáticas, la albúmina, la globulina y muchas otras proteínas, enzimas que están en la sangre, no atraviesan este poro. ¿Cuánto mide el poro? De 6 a 7 nanómetros, unos 60 a 70 angstroms. El ángstrom es la medida más pequeña, ¿no? Entonces,
atraviesan solamente sustancias de bajo peso molecular. Es como por esta puerta pueden entrar, qué sé yo, gatitos, perritos chiquitos a gran velocidad y muchos, ¿no? Hagan de cuenta que esos gatitos y perritos son el oxígeno, el agua, atraviesan el gran vacío. Los iones, sustancias más grandes, ¿no? Un perro más grande. La glucosa y otros de peso molecular de nuestro tamaño. Podemos pasar varios por esta puerta de entrar y salir. Pero una proteína plasmática ya vendría a ser como un camión. Ya no podría pasar por esa puerta un camión, ¿no? El polo capilar no lo podría. Entonces, esa será, digamos, un poco la relación de los poros capilares para el paso de las diferentes moléculas. Entonces, todos los solutos pequeños van a atravesar, los grandes no, se quedan en el plano. Eso es más. Aunque puede haber ciertas diferencias también. En el cerebro, los poros son más estrechos, en el sistema nervioso en general. Y en el hígado, los poros son más anchos. Incluso podrían pasar desde el hígado hacia el capilar proteínas plasmáticas. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo es el flujo de la sangre de los capilares? El flujo de sangre de los capilares es intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta y disminuye, todo el tiempo están aumentando y disminuyendo el flujo sanguíneo en los capilares. ¿Y de qué depende que aumente? De la actividad del órgano, del tejido, de las células. ¿De qué depende que disminuya? De la actividad del tejido y de las células. Entonces, cuando hay más actividad de las células, aumenta el flujo sanguíneo. Cuando hay menos actividad, disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? La cantidad de sangre que pasa por el capilar. A ese incremento y disminución del flujo se llama vasomotilidad. Entonces, la vasomotilidad no es nada más que el aumento y la disminución del flujo sanguíneo a través de un territorio capilar. ¿Y por qué está determinada la vasomotilidad? Por la contracción y la dilatación de las arteriolas. ¿Recuerdan? Si vamos aquí atrás, las arteriolas tienen estas capas musculares, las metarteriolas también, tienen los esfínteres precapilares. Todas estas estructuras de músculo son capaces de dilatarse o de contraerse con mucha facilidad y con mucha intensidad. La pared de estas estructuras está fundamentalmente formada por músculo liso. Entonces, si estas células que están acá, perdón, no lo estoy mostrando entero, las arteriolas, estas partes son músculo liso, ¿sí? Arteriolas. Entonces, si estas células a las que están alimentando los capilares necesitan más oxígeno o más glucosa, ¿qué va a ocurrir? La arteriola se va a dilatar y va a permitir que llegue más sangre. Si estas células no necesitan, están en reposo, entonces la arteriola se va a contraer y va a llegar menos sangre. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, a esa intermitencia, a ese dilatarse y contraerse de las arteriolas que permite que aumente o disminuya el flujo sanguíneo, se llama vasomotilidad. ¿Estamos de acuerdo? La vasomotilidad, entonces, es la característica del flujo entre los capilares. ¿Cuál es el factor más importante para la vasomotilidad? La concentración de oxígeno. Nuestras células son estructuras que fundamentalmente utilizan una, digamos,
energía procedente de la descomposición de los nutrientes en combinación con el oxígeno, ¿no? Tienen un metabolismo aeróbico. Entonces, si falta el oxígeno, la célula empieza a sufrir. Hay otras células, otras estructuras en las que el oxígeno no es tan importante, ¿sí? Simplemente procesos como la glucólisis son suficientes para que la célula pueda sobrevivir. Nuestras células necesitan mucha energía y la glucólisis por sí sola aporta muy poco ATP, no podrían vivir no podrían cumplir todas las actividades de nuestras células con el ATP de la glucólisis. Necesitamos la fosforilación oxidativa y este proceso de la fosforilación oxidativa que aporta mucho ATP requiere ¿qué cosa? Oxígeno. Entonces, el oxígeno es el factor más importante para la vasomotilidad. Si disminuye la concentración de oxígeno en el tejido, se dilata la arteriola y llega más sangre al capilar. Si aumenta la concentración de oxígeno, es porque no se está utilizando en gran medida el oxígeno entre las células, la arteriola se va a contraer, ¿no? ¿Está claro, no? Bien. Aunque también los otros nutrientes como la glucosa, cofactores enzimáticos, aminoácidos van a influir en la vasomotilidad. Ahora, ¿cómo se da el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial? Este es un capilar, ¿no? Por aquí está llegando la sangre arterial más roja y por aquí ya se está yendo la sangre venosa más azul, ¿no? Bien, entonces, por aquí llega la sangre desde la arteriola y por acá se va hacia la vena. Aquí en el capilar, a través de los poros, se realiza el intercambio. Este intercambio de agua, de electrolitos, de oxígeno y dióxido de carbono, de glucosa, nutrientes y elementos de desecho, se da con un mecanismo de transporte, que es la difusión. Si ustedes recordarán, la difusión no es nada más que el movimiento de partículas por la propia energía cinética que tienen, el movimiento que tienen las partículas, que chocan entre sí y que las partículas se dirigen desde un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, si hay mucho oxígeno aquí, en este extremo del capilar, entonces aquí va a haber un gran movimiento de oxígeno porque las moléculas de oxígeno están chocando intensamente entre sí. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Hacia el intersticio, por difusión. ¿Por qué? Porque en el intersticio hay poco oxígeno. El oxígeno que llega al intersticio inmediatamente ¿a dónde se dirige? A la célula. Y en la célula el oxígeno es utilizado. Entonces aquí hay una gradiente de concentración desde el capilar hacia la célula. Por eso el oxígeno atraviesa rápidamente y con facilidad los poros para dirigirse hacia las células, donde hay necesidad de oxígeno. Porque el oxígeno no se guarda en la célula, ¿no? El oxígeno ni bien entra a la célula, se lo utiliza para la combustión, para el metabolismo. En cambio, en las células que hay abundancia, dióxido de carbono, aquí se produce el dióxido de carbono. En el intersticio hay menos dióxido de carbono y en el capilar menos todavía. Entonces, ¿hacia dónde se va a dirigir el dióxido de carbono? De un lugar de mucha concentración desde la célula hacia el capilar, ¿no? Pasando por el intersticio. Entonces, fíjense cómo todas las sustancias que necesita la célula están en gran concentración en el capilar, en el extremo arterial del capilar, y entonces estas pasan por difusión, primero al intersticio y luego a la célula. Después, todos los productos de desecho que produce la célula están en gran concentración en la célula, entonces
van a ir hacia el intersticio y luego hacia el capilar. ¿Para qué? Para que el capilar transporte hacia los órganos de desecho. Entonces, la difusión simple es la, digamos, que determina el movimiento de la mayor cantidad de partículas.